platicar el día de hoy de la hacienda municipal. Ese es el tema que vamos a ver el día de hoy. A ver, un segundo, ahorita empezamos con la presentación. Bueno, la clase pasada comenzamos analizando las bases constitucionales. Por ahí vimos algo que mencionaba acerca de la hacienda municipal. Dijimos, bueno, ese tema nada más lo vamos a mencionar, pero mejor lo vemos la siguiente clase, que va a ser un poquito más a profundidad, y eso es el día de hoy. Nos vamos a platicar de la hacienda municipal. Pasamos a la que sigue. A ver, ¿qué sería la hacienda municipal? Si tratamos de dar nosotros un concepto, podríamos decir, es el conjunto de bienes que integran el patrimonio del municipio para el desarrollo propio de sus funciones legalmente asignadas al mismo. Entonces, para poder cumplir nosotros alguna función que la Constitución nos asigna, pues necesitamos, ¿qué? Recursos. Recursos personales, pues necesitamos pagarles, ¿no? Recursos materiales, necesitamos comprarlos. Entonces, para cuadrarlo así que el círculo de funciones, pues entonces necesito dinero. ¿De dónde voy a sacar el dinero? Para eso tenemos todos los siguientes conceptos. ¿De dónde vamos a tener ingresos? ¿Cómo los vamos a gastar? ¿Cómo podemos nosotros adquirir dinero? Y los bienes que podemos nosotros como municipio tener en propiedad. Porque si se acuerdan, algo que vimos la clase pasada es que el municipio, por definición, tiene personalidad jurídica. Y de los atributos civiles inherentes a la personalidad jurídica, pues es el concepto de patrimonio. Así que tiene la posibilidad jurídica de tener en su patrimonio bienes, derechos y obligaciones, ¿sale? Entonces, vamos a integrar la hacienda municipal con los ingresos, los egresos, la deuda que adquiramos y con el patrimonio, es decir, bienes tangibles que podamos nosotros tener en propiedad del municipio. Vamos a la que sigue. Ahora bien, vamos a comenzar en este caso de arriba hacia abajo. De la Constitución, jerárquicamente hablando, la superior, ¿cuáles son las bases que nos da para la hacienda municipal? Entonces nos dicen, los municipios administrarán libremente su hacienda. Regresamos tantito, ahí. Administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los bienes que le pertenezcan, lo que habíamos mencionado, obtiene bienes, así como las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor. Entonces, a ver, platicábamos la idea de municipio libre y más o menos tratamos de construir qué sería constitucionalmente hablando un municipio libre. Ahora tenemos el concepto administración libre de la hacienda y eso, ¿qué es lo que implica? Bueno, ahorita vamos a ver un poquito más a detalle qué bases son los que nos da la Constitución sobre los ingresos y el ejercicio del gasto. Pero lo que podemos desde ahorita apuntar es que dentro de las formas de organización del Estado, tenemos entidades que administran ingresos y ejecutan gasto. Durante un tiempo, por ahí hasta de los años 80, dividieron estas dos funciones, por ejemplo, a nivel federal, en dos secretarías diferentes. Había una Secretaría de Hacienda y Crédito Público que cobraba y una Secretaría de Programación y Presupuesto, que era la que gastaba. Pues lo tenían ellos divididos. Entonces, uno cobraba y el otro gastaba. Cuando nosotros vemos el municipio, en el municipio se concentran las dos funciones, tanto la recaudación como el gasto. ¿Sí? No está dividido, de que sabes que el municipio nada más se dedica a gastar dinero, ¿no? No, también tiene esa función de recaudar. Ahora, dentro de las diferentes formas de organización administrativa, se dan diferentes grados de autonomía de gestión del organismo. ¿A qué nos referimos con autonomía? Bueno, organismos que no son autónomos, una Secretaría de Estado, pues ahora sí que está sujeta totalmente a lo que le dictan desde la Secretaría de Hacienda. Ellos, ¿qué ingresos obtienen? Lo que Hacienda les manda. ¿Y cómo se lo gastan? Pues en función de lo que está presupuestado, tienen ellos sus funcionarios encargados de la ejecución del gasto. Y pueden recibir algo, no pueden recibir prácticamente nada. ¿Por qué? Porque todo ingreso
Vamos a pensar por el pago de copias certificadas que hace una persona a la Secretaría X. Ese ingreso no entra a cuentas propias de la Secretaría, sino que se va directamente a las cuentas de la Tesorería de la Federación. Y entonces, por eso no hay una libre administración de la hacienda de ese tipo de organismos, como las secretarías de Estado. Cuando se crean organismos que tienen un poco más de autonomía, ok, entonces tengo yo la posibilidad de generar ingresos autogenerados les llaman, para de alguna forma darles algún tipo de uso, sin necesidad de que se vayan a las bolsas generales de la Tesorería de la Federación y a ver cuándo me mandan a mí algo, ¿no? Porque esa es la parte poco práctica, podríamos pensar, pero es más por un tema de control, de que la Secretaría de Estado va a ejecutar los gastos de los ingresos que le manda directamente a Hacienda. No va a estar así como, bueno, ¿y de dónde busco yo ingresos para poder echar a andar X o Y programa? Eso no lo pueden hacer, porque, insisto, todos los ingresos que en un momento dado se generan por la función de alguna secretaría, como el caso del pago de las copias, no los administran ellos, se va directamente a la administración de la tesorería de la Federación. Y ahí pues entramos a manejos que son tanto financieros como políticos, ¿no? Cómo vamos viendo la recaudación y en qué vamos soltándolo, ¿no? Hay proyectos que quienes trabajan en la administración municipal sabrán que pues ahora sí que comienzan el año con miles de proyectos aprobados, ¿no? Pero no siempre está el dinero y hasta cuándo está el dinero, pues a veces a mediados de año y a veces a finales. Pues como no lo sabemos, la Secretaría de Hacienda tiene que ir midiendo cómo va la recaudación, cuáles son los gastos prioritarios o impostergables o que no se pueden dejar de cubrir, como es el caso de los salarios, como es el caso de las pensiones, y ya de ahí pues así que van dejando en rezago los gastos de inversión, por ejemplo, ¿no? Eso es una administración no libre. Y en el caso del municipio, como también vimos la clase pasada, la idea es que sea la autoridad inmediata, que haya inmediatez entre la población y una autoridad política. Bueno, eso también hace necesario que haya algún margen de maniobra para el gas, para la generación de ingresos y para la aplicación de los mismos, ¿no? Entonces, ese es a grandes rasgos el concepto. No va a pasar a bolsas generales de la tesorería de la federación o de la tesorería estatal para ver cuándo me las mandan para poder nosotros ejercer los gastos. Todo lo que genera el municipio, si bien no puede disponer así, digamos que libremente, es decir, sin ningún tipo de control, porque tiene que estar sujeto a los principios de programación del gasto, pero sí puede generar sus ingresos, tenerlos en sus cuentas bancarias y de ahí ir distribuyendo a sus gastos. Entonces se genera el incentivo de que un municipio bien administrado empieza a generar sus ingresos y empieza a poder aplicar sus proyectos, por así decirlo. Insisto, sin esperar a todo este ciclo económico que se maneja desde la Secretaría de Hacienda, porque pues, al manejar un país tan grande, las prioridades y contingencias en los gastos se multiplican. El municipio sabe de lo que está pasando aquí. O sea, acotamos, por así decirlo, el espacio en el que se generan los ingresos y se ejecutan los gastos, ¿no? Cuando, insisto, se pasa a la federación, hay un huracán, pues hay disminución de ingresos, hay que aplicar esto. Viene la pandemia, pues hay que aplicar a compras de emergencia, ¿no? Y entonces eso hace que todas esas contingencias se tengan que tomar en cuenta para poder aplicar o no el gasto o en un momento dado aplicar recortes, ¿no? O si no aplican recortes, hasta qué momento se entregan los recursos para X o Y programas, ¿no? Que insisto, puede ser a mediados de año, puede ser hasta finales, ¿no? Entonces, bueno, esa es la idea de la hacienda, de la libre administración de la hacienda municipal. Ahora sí a ver un poquito más del detalle. ¿Cuáles son los ingresos que nos reserva? Dice que las legislaturas nos va a poder prever varias formas de generar ingresos, pero la Constitución nos va a marcar ciertos mínimos. Y dentro de esos mínimos, por ejemplo, está en la materia inmobiliaria. El municipio tiene derecho a percibir las contribuciones, incluyendo tasas adicionales que se establezcan en las legislaturas estatales sobre propiedad inmobiliaria, sobre operaciones de fraccionamiento de los inmuebles, divisiones, consolidaciones, o sea, fusiones de predios, traslación, que son los impuestos por enajenación de inmuebles, y mejora, y de ese de mejora, ahorita le ponemos un asterisco porque es un concepto interesante que ahorita tocamos, así como las que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles. Ese también es interesante. En las discusiones modernas, y no nada más es exclusivo de México, de pronto hay la discusión de qué pasa con estas zonas, colonias, fraccionamientos que se empiezan a volver muy ricos.
Entonces empieza a haber mucha inversión, compra de casas, construcción de casas lujosas, y entonces lo que antes era simplemente un fraccionamiento común y corriente, de pronto es una colonia de gente muy rica, ¿no? Y entonces tienen muchas cosas que hace que lo que comenzó valiendo 1,000 el metro, pues ya vale $1,000, ¿no? Entonces, oigan, ¿qué pasa ahí? Y es lo que luego le quieren llamar las plusvalías, ¿no? ¿Sabes qué? Eso ya ahora vale más. ¿Por qué? Pues porque aquí ya me pusieron un parquecito a todo dar con unas esculturas padrísimas que me mandaron traer de unos museos de Nueva York. Entonces, la colonia ahora ya vale muchísimo más, ¿no? Y sobre esa noción a veces se quiere establecer algún tipo de contribución que deben pagar los propietarios de esos inmuebles que se ven beneficiados, insisto, por las plusvalías. Y vamos a distinguir entre esta idea de la plusvalía, o sea, el aumento del valor de los predios, con las mejoras, que esas ahorita nosotros las tocamos, ¿no? Pero lo que quiero dejar ahorita claro el concepto es que conforme la zona urbana se va desarrollando, y que ya dijimos, el municipio realmente está muy asociado a la urbanización, eh, pues así que va surgiendo la pregunta, ¿no? Si yo estoy contribuyendo y me estoy beneficiando, o me estoy beneficiando de lo que alguien más empezó a construir, y cómo debe haber este equilibrio entre el beneficio que yo recibo con la aportación que yo doy. Es un tema complicado porque siempre podemos preguntarnos, ¿qué es primero el huevo o la gallina? ¿Qué es primero, la pavimentación de las calles o el pago de las contribuciones para poder pagar la pavimentación de las calles, ¿no? Y la pavimentación de las calles aumenta el valor de los inmuebles, ¿no? Y entonces, ¿cómo vamos ahí distribuyendo ambas situaciones? Pero bueno, hasta aquí nos dice la Constitución, todas estas figuras son para el municipio. La traslación de dominio para el municipio. La propiedad inmobiliaria, el famoso impuesto predial, que vamos a ver la segunda parte de la exposición de hoy, para el municipio, ¿no? Las operaciones de fusión, de división, de fraccionamiento, también para el municipio, ¿no? Pero con base en lo que el Estado diga. Entonces vamos al siguiente ingreso. Ingresos federales. Las participaciones federales que serán cubiertas por la Federación de los municipios con arreglo a las bases, montos y plazos que anualmente se determinen por la legislatura de los estados. Bueno, como estamos en un sistema federal, hay que entender que el Estado moderno tiene un diseño financiero totalmente diferente a lo que nosotros habíamos estado viendo. Acuérdense que en la clase pasada vimos que el municipio es una figura más vieja que la presidencia o que los estados. Es decir, el municipio surge con la llegada de los españoles, pero las ideas de presidencias, de federación, de estados, esos ya vienen hasta el siglo XIX. Entonces el municipio ha ido pasando en distintas esquemas de financiamiento o de contribuciones públicas. Si nosotros nos vamos a lo mejor a la época inmediatamente anterior a la llegada de los españoles, bueno, sabemos que estaban los imperios, y dentro de las clases que nos daban en la primaria, nos hacían hincapié en los tributos que, por ejemplo, se tenía que pagar a los mexicas por parte de sus vecinos vencidos, ¿no? Entonces los vecinos tenían que pagar tributos, y eso nos queda a nosotros claro, pero bueno, y esos tributos, ¿en qué beneficiaban a los pueblos que los pagaban? Prácticamente no los beneficiaban en nada, y ese es el detalle. En los esquemas de imperios se impone el tributo, pero no necesariamente hay un bien que se reciba a cambio de formar parte de ese imperio y estar pagando los tributos. En el caso, por ejemplo, del Imperio Romano, no había como tal una retribución, pero la existencia del Imperio Romano tenía algunas consecuencias que eran, digamos, que de carácter indirecto. Esto es, como Roma necesitaba trasladar legiones, pues hacía caminos, ¿no? Entonces, una vez que te caía el imperio y que cedías por las buenas o por las malas a pagarle los tributos al César, ok, pues como el César necesitaba tener a las legiones a mano, ya sea que para que te vinieran a visitar o para que una vez que te visitaran se fueran para otro lado, había caminos, y ya esos caminos pues los podías tú aprovechar, pero era un beneficio, digamos, que de carácter indirecto, lo mismo que los acueductos que construyó el Imperio Romano. Pero ya en los estados modernos,
se asocia el cobro de los impuestos, como ya no hay un emperador con una visión patrimonialista que exige, por ejemplo, el quinto real que se pagaba durante la época del virreinato, donde todos los bienes que se extraían, como eran patrimonio del emperador o del rey de Castilla, se tenía que apartar la quinta parte para entregárselo a la corona, ¿no? Que era el quinto real. ¿Pero qué te iba a dar la corona a cambio? Pues nada, porque pues, es propiedad de su majestad, ¿no? Entonces, brincamos ya al Estado moderno y entonces el pago de contribuciones se asocia directamente con el gasto. Y si nos vamos a las bases constitucionales, se habla de contribuciones al gasto público. Entonces yo pago no para que se haga rico el gobierno en turno, sino para que el gobierno en turno cumpla las funciones que le está asignando la Constitución. Entonces es otro equilibrio totalmente diferente. Y como es un equilibrio totalmente diferente, también se establecieron mecanismos para que el Estado se financie. Y en el caso mexicano, tenía un diseño todavía muy basado en la economía del siglo XIX, en donde la Constitución prevé, como atributos exclusivos de la Federación el cobro de impuestos sobre bienes determinados, ¿no? ¿Por qué? Pues porque en el siglo XIX todavía pues, se imponían impuestos al consumo de ciertos bienes, que los más populares pues, se los reservó la Federación para poderse financiar. Pero el esquema moderno de financiamiento, que no es exclusivo de México, sino que se tiene que insertar en el resto de la economía mundial, ya no grava necesariamente el consumo de ciertos tipos de bienes, sino que establece como bases generales de recaudación, uno, el impuesto a las ganancias, o el impuesto sobre la renta, un impuesto cobrado sobre los gastos o las compras que se hace, el impuesto al valor agregado, y el de la tenencia particular de bienes, como es el bien los bienes inmuebles, a través del impuesto predial, o como en un tiempo tuvimos, y a lo mejor todavía hay en algunos estados, la tenencia vehicular, ¿no? Esas son, digamos que las formas más modernas cobro de impuestos. Y entonces lo que se hizo fue crear una serie de bases legales, no constitucionales, sino legales, para que entre estados y federación y municipios se pusieran de acuerdo para que el impuesto sobre la renta y el impuesto al valor agregado y algunas otras contribuciones, como por ejemplo el pago de derechos por la extracción minera, se forme un fondo y que de ese fondo se reparta a los municipios según unas fórmulas, ¿sí? Que ahorita vamos nosotros a ver, pero esa es la segunda fuente de ingresos municipales que nos establece la Constitución. Vamos a la que sigue. El pago de servicios es una forma de sufragar los gastos públicos, es cobrar directamente por el servicio que yo presto. Entonces, teóricamente, si yo presto el servicio de limpia y recolección de basura, podría yo cobrar un derecho por ese servicio que yo di, ¿sí? Sabemos que políticamente hablando a veces no es popular o no es factible imponer el cobro del pago de servicio, entonces se dan servicios que son gratuitos, ¿no? Gratuitos entre comillas porque se tiene que financiar de otro lado. Lo ideal es que haya un equilibrio entre el servicio que se presta y el cobro de derechos que se hace, tiene que haber un equilibrio. Ese equilibrio no puede quedar, digamos que del lado del municipio o del ente que presta el servicio, de tal forma que gane dinero, porque el pago de derechos debe ser simplemente retributivo del servicio que yo estoy dando. ¿Sí? Entonces, por eso luego había muchas controversias constitucionales cuando las legislaturas de pronto le ponen, pues mira, el servicio para registrar las compraventas, si es de 1,000,000, pues es de tanto, y si es de 1,000,001, pues es de tanto, ¿no? Oye, pero pues realmente el servicio que se presta es el mismo, ¿no? Por registrar una compraventa de 1,000,000 que de 1,000,001. ¿Cómo que me cobras más en 1,000,001? Entonces, como nada más tiene que ser retributivo, no recaudatorio, el equilibrio máximo puede estar en cuánto te cuesta a ti dar ese servicio, pero sin que sea un pretexto para ganar dinero. Bueno, eso es en teoría, ya después podríamos entrar al análisis de los precedentes de cómo se ha venido manejando este tema. Pero, ok, que quede establecido que se puede establecer el cobro de servicios,
a favor del municipio por los servicios que presta directamente. Vamos a la que sigue. Ok, ahora sí, ¿qué protecciones hay para el municipio? Protecciones que pueden ser hechas valer, obviamente, ante la Suprema Corte sobre las leyes que se van a expedir, porque ya dijimos que, ok, hay unas bases constitucionales, pero después van a ser aterrizadas en leyes de carácter estatal. Entonces, para que el Estado no se despache con la cuchara grande, es decir, que les empiece a quitar prácticamente todo el manejo de su hacienda, de manera indirecta a través de leyes que lo ahorquen, establece protecciones la Constitución. Y nos dice que entonces las leyes federales no pueden limitar la facultad de los estados para establecer las contribuciones, que eran los incisos A y C, que es el impuesto sobre aspectos inmobiliarios, y el C, que son los servicios. Tampoco pueden las leyes federales hacer exenciones a esos impuestos. Ese es un tema estrictamente local. La federación no se puede meter ahí, ¿sí? Y tampoco lo pueden hacer las leyes estatales, establecer exenciones o subsidios en favor de personas o instituciones respecto de esas contribuciones, ¿sí? No se vale de que de pronto por una política estatal digan, ¿qué creen? Ahora las colonias populares no van a pagar el impuesto sobre la renta y vengan a darle un aplauso al señor gobernador, ¿no? Porque eso generaría aplausos al gobernador o al presidente por las leyes federales, pero ahorcaría financieramente al municipio y necesitamos que el municipio funcione adecuadamente de acuerdo a los servicios que debe prestar. Permítanme un segundo porque creo que ya se me oscureció. En un segundo continúo. Ya estoy aquí. Vamos a la siguiente, por favor. Vamos a tener entonces, reitero, un marco legal de carácter estatal para la administración de la hacienda municipal. ¿Cómo va a funcionar esto? Bueno, pues el ayuntamiento va a hacer la propuesta a las legislaturas estatales sobre las cuotas, tarifas aplicables a impuestos, derechos y contribuciones. Es decir, yo más o menos conozco a mi tribu, yo sé cuánto cuestan los servicios, entonces cada año yo mando mi propuesta de incrementos y corresponde a las legislaturas de los estados tomarlas en cuenta, aprobarlas, rechazarlas o modificarlas. Y las legislaturas de los estados harán la aprobación entonces de las leyes de ingresos de los municipios y además harán ejercicios de fiscalización. Por eso les decía, la hacienda pública no implica que el municipio pueda hacer lo que quiera, implica que puede cobrar directamente, mantenerlo en sus cuentas, sin mandarlo a las cuentas ni de la Secretaría de Finanzas del Estado ni la Tesorería de la Federación, y aplicarlas, pero de acuerdo a los presupuestos que hayan sido establecidos y a estas bases legales que nos va a dar el Estado. Entonces no puedo cobrar más de lo que me autorizaron, ni lo puedo aplicar fuera, digamos, que de las reglas de fiscalización que la propia ley estatal me va a establecer. Ajá. Y ya después, con esas bases, el municipio, entonces ahora sí, en su ayuntamiento, en su cabildo, hará la aprobación de los presupuestos de egresos para cada uno de los años. Y bueno, nos establece por un principio de transparencia, establecer el tabulador de los ingresos que van a tener los funcionarios municipales, ¿vale? Vamos a la que sigue. Ok, entonces, recapitulando, el municipio va a obtener ingresos, ¿de dónde? Uno, de los impuestos, que ya quedamos que para el municipio puede haber varios impuestos que pudieran ser municipales, pero mínimo, nos dijo la Constitución, que los inmobiliarios son para el municipio, ¿no? Las contribuciones de mejoras. Otra vez aquí le ponemos un pequeño asterisco y ahorita las abordamos. El pago de derechos, que es por la prestación de un servicio, que puede ser, oiga, quiero ir a nadar a la alberca municipal, como no, entonces usted paga una cierta cantidad mensual. Esa cantidad mensual es un derecho. Participaciones federales, que también ya más o menos platicamos, y créditos, los préstamos que pueden pedir los municipios. Entonces, recapitulando, esos son los ingresos de los cuales puede gozar el municipio. Vamos a la que sigue. Las contribuciones de mejoras. ¿Qué son estas contribuciones de mejoras? Mire, la definición es, las contribuciones de mejoras son las establecidas en la ley
a cargo de las personas físicas y morales que se beneficien de manera directa por obras públicas. Ya lo que yo les decía, si yo construyo una avenida a un predio que era rural y ahora ya tiene su carretera bien pavimentada, pues ya tuvo una mejora ese predio, ¿no? ¿A través de qué? A través de una obra pública, que fue la creación de una avenida. Sin embargo, políticamente hablando, siempre es complicado, porque la obra pública siempre se ha visto como una forma de, digamos que de ganar popularidad por parte del gobierno. Entonces, miren, construí esto, una carretera, remejoré este camino, ¿no? Pero cuando yo voy y le cobro directamente al beneficiado, pues entonces el aplauso ya no es tan efusivo. Y ese es el problema, ¿no? Por eso es que sí existen las contribuciones de mejoras, pero políticamente hablando, no son tan populares, no les gusta mucho, quizás, o no le han encontrado la forma de venderlo, ¿no? A los políticos, y entonces se van dejando un poquito de lado. Pero teóricamente así es como funcionaría. Se establece una obra pública, insisto, la más clara sería la de una avenida, podría ser también la de un parque, podría ser cualquier otro tipo de obra pública, y entonces se establece por parte de la legislatura del estado que los predios cercanos en más de 100 metros, en no más de 100 metros de esta obra pública, es decir, de la avenida, pagarán una contribución por mejoras de X cantidad, ¿no? Y bueno, pues así que a partir de eso se cobrarían. ¿Cómo se cobrarían? Básicamente, junto con el impuesto predial, tendría que venir ahí por una cuestión práctica. No es necesario, podrían ser dos pagos totalmente diferentes. Ahí el truco sería convencer a los ayuntamientos quizás de establecer dar y dar, ¿no? O sea, ceder a veces un poquito el aplauso a cambio de dotar de de cierto servicio, de cierta obra pública. Por ejemplo, en la repavimentación. La repavimentación de calles es costosa, ¿sí? Entonces, como es costosa, pues el ayuntamiento puede ser que tenga destinado una cierta cantidad para repavimentar cierto número de metros lineales por año, y va a ir beneficiando, pues ahora sí que a las colonias que mejor le caigan, ¿no? Que tengan mejores gestores, mejores líderes sociales, etcétera, ¿no? Pero nada impediría que se creara un programa, por ejemplo, de repavimentación asociado al pago de contribuciones de mejoras, ¿sí? Creo yo que lo ideal sería que fuera, digamos que voluntario. Si usted estableciera un programa de contribuciones de mejoras por repavimentación, y entonces dijera, bueno, aquellos calles que sean repavimentadas de acuerdo al programa tal, pagarán las siguientes contribuciones de mejoras. Entonces, siempre va a haber gente que no va a querer, eso ya lo sabemos, habrá gente que sí quiera, ¿no? Entonces, entre ese equilibrio podríamos encontrar el espacio de calles que sí quieran ser repavimentadas pagando su contribución de mejora, ¿no? Oiga, todos los predios de esta calle que fueron beneficiados por la repavimentación, los próximos 3 años van a pagar una cuota, por ejemplo, no sé, de 3,000 pesos anuales, ¿no? Para pagar ahora sí que esta repavimentación. Y será en forma voluntaria, pues la gente inscribirá con la firma del 80% de los propietarios de la calle su inscripción al programa de repavimentación, ¿no? Y órale, sobre esa base se podría crear programas de repavimentación pagados mediante las contribuciones de mejoras. Pero bueno, esa solamente sería como que una idea y algo así es como podría llegar a funcionar este tipo de ingreso. Ahora sí, vámonos al que sigue. Para el ejercicio del gasto, dice la Constitución que se van a ejercer de forma directa por los ayuntamientos o por quien ellos autoricen conforme a la ley. O sea, es decir, mediante el cabildo o su tesorero. Su tesorero que es elegido por quién? Por el cabildo. ¿A qué se refiere este ejercicio directo? Significa que no necesitamos la firma o autorización de otro tipo de funcionarios, por ejemplo, estatales, que validen el gasto. Las entidades que sí están centralizadas, secretarías de Estado, por ejemplo, pues tienen que tener a veces ciertas firmas o ciertas aprobaciones por parte de la Secretaría de Hacienda, ¿no? O de funcionarios de Hacienda.
Entonces, en la medida en la que se dividen estas funciones, pues así que entre que cuadran o no cuadran y que sí o no, no se ejerce de manera directa, sino que se ejerce de manera conjunta o a veces terciarizada. Es decir, ¿sabes qué? Pues este gasto lo va a hacer, pero te lo va a venir a comprar el secretario de Hacienda. ¿Sí se acuerdan que, por ejemplo, este gobierno federal centralizó las compras en la Secretaría de Hacienda? Entonces, lo que antes cada secretaría pues hacía sus compras, de pronto dijeron, ¿sabes qué? Pues para controlar esto mejor, ya no lo vas a comprar tú, lo va a comprar directamente un funcionario de Hacienda. Ahí ya no están ejerciendo en forma directa el gasto las secretarías. Ellos dicen, ¿sabes qué? Tengo yo las siguientes necesidades de papelería, ¿sabes qué? Pues mándaselo a Hacienda para que Hacienda te haga la compra, ¿no? Porque así fue como lo manejó este gobierno. Bueno, estaba en su derecho administrativo de hacerlo porque es la administración pública federal, centralizada. Pero en el caso de un ayuntamiento no se vale hacer un esquema de este tipo. No podemos quitarle al municipio toda la posibilidad de hacer directamente sus compras, ni tampoco de dejar que, o impedir que ellos hagan su cobro de las contribuciones que establecen las leyes de ingresos, ¿no? Entonces, tanto yo cobro, no me puedes impedir, no puedes pedir que los ingresos ahora van a entrar primero a la tesorería del Estado y del Estado me lo van a regresar directamente a las cuentas del municipio y directamente los funcionarios municipales hacen su gasto. No es totalmente libre, entendido como arbitrario, sino que se hace con base en los lineamientos de la legislatura del Estado, pero sin la intervención de otro tipo de funcionarios federales o de carácter estatal, ¿no? Insisto, sin perder el control del dinero, porque está siempre en las cuentas del municipio. El dinero que se va a las cuentas de la tesorería de la federación, no sabemos si algún día regrese al organismo que los generó, ¿vale? Por eso es que luego crean figuras como las de los fideicomisos para medio darle la vuelta, ¿no? Pero bueno, el municipio no tiene ese tipo de necesidades porque es administración libre, y ya vimos en qué contexto es libre, y es directo la administración, es decir, sin la intervención de funcionarios de otros niveles de gobierno. Vamos al que sigue. Les decía, veamos en las tres fracciones que nos marcaba la Constitución, que los tipos de ingreso era mediante participaciones federales, era el número dos. Uno era impuestos, los inmobiliarios, y el dos era participaciones federales. Y les decía yo que en los años 70 se creó esta ley de coordinación fiscal. Si ustedes la van ahí a buscar, está expedida en la época de José López Portillo, en donde, insisto, se cedió la posibilidad del cobro de impuestos, que fueron el impuesto sobre la renta, el impuesto al valor agregado, y a su vez también contribuyó la federación cediendo los cobros de derechos, o una parte de los cobros de derechos por la extracción de minerales, para formar ciertos fondos. Y esos fondos establecen unas fórmulas de reparto. Si a alguien le gustan las matemáticas, puede irse a ver esa ley de coordinación fiscal y establecen unas fórmulas así bien bonitas como de cálculo diferencial avanzado para repartir el dinero, ¿no? Y a lo mejor a alguien que le gustan las matemáticas y el derecho, pues le va buscando y a lo mejor le están pagando de menos al municipio, ¿no? Pero bueno, esa ley lo que hace es establecer esas bases de cómo se va a calcular los ingresos que genera la federación para un fondo participable, es decir, lo que tiene que repartir la federación, y cómo va a ser ese reparto, insisto, mediante unas fórmulas matemáticas, de matemática financiera, para entregárselos directamente al municipio. ¿Podemos ver la que sigue? En términos generales, porque aquí sí no quisiera yo entrar a detalles, es una ley muy técnica, es de matemática financiera directamente, lo que nos dice es cómo se van a formar los fondos, eso es una bronca de la Secretaría de Hacienda, cuáles van a ser las fórmulas de reparto para ver cómo es la fórmula que le corresponde a mi municipio. Por ahí hay reglas especiales para los municipios fronterizos y para los no fronterizos, entonces vemos ahí cuál es la fórmula que nos toca y fechas y mecanismos de reparto, porque el dinero de estos fondos se establece mediante, uno, los ingresos los cobra la federación, después se los pasa a la Secretaría de Finanzas del Estado y tiene ciertos días, como 5 días, por ejemplo, para trasladarlo a las tesorerías municipales. Y si no, les establecen una serie de cobro de intereses para la Secretaría de Finanzas que no hace la transmisión de los fondos, ¿no? Básicamente así funciona esta segundo rubro de los ingresos que nosotros vimos del municipio. Vamos al que sigue. Ok, ya con eso acabamos, digamos, la visión general de lo que son los ingresos municipales.
Entonces, recapitulando, vimos que había como ingresos los impuestos, sobre todo los inmobiliarios, la participación de fondos federales, que es lo que ahorita vimos, el pago directo por los servicios que se prestan, que es el pago de derechos, y las contribuciones de mejoras, ¿no? Que también ya más o menos les platiqué. Entonces, ahora, en esta segunda parte de la sesión, pues ahora sí que quiero que platiquemos de el impuesto más importante para los municipios, que es el impuesto predial. Vamos a tratar de entenderlo para que no parezca como que alquimia eso, ¿no? Entonces, vamos a comenzar con nuestra presentación sobre el famosísimo impuesto predial. Hay Insisto, no una es... duda por ahí. Ah, perdón. Ah, ya, Bianca, escucho. A ver si está por ahí. Perdón, me había activado el audio. Ah, está. Referente a la ley de coordinación fiscal, pues la norma te da una serie de fórmulas para la justa repartición de las participaciones, pero coincidentemente, pues el partido en el poder es el que, los estados y los municipios que reciben más. ¿Has oído de cómo se hacen estas manipulaciones? ¿Será en la información que integra la fórmula, como datos del INEGI pues mira, o simplemente no aplican la ley de coordinación? Mira, ese podría ser un buen tema. Básicamente hay varias formas de manipular esto, como tú dices, ¿no? ¿Cuál es la técnica de manipulación? La más sencilla es contable. O sea, tú a la hora de registrar contablemente algo, por ejemplo, este gobierno de pronto ha hecho mucha maña en la contabilidad de Pemex. Y entonces establece como ingresos lo que el gobierno le metió, como si Pemex lo hubiera obtenido por la venta de servicios, entonces lo apuntó así, pero en realidad fueron inyecciones de dinero, ¿no? Entonces así la empresa se ve como que está produciendo cuando en realidad la están rescatando, ¿sí? Entonces esa es una forma de manipulación mediante la contabilidad que básicamente consiste en reetiquetar, por así decirlo, algunos ingresos, ¿no? Entonces, como las fórmulas son complejas, como la recaudación además la controla el gobierno federal, digamos que hay muchos espacios para poder hacer la manipulación, desde los rubros contables hasta la información directa, digamos que de qué cantidad realmente se recaudó, ¿no? Y de ahí, pues así que crear una controversia constitucional es posible, pero pues cuánto tiempo va a tardar una controversia constitucional, ¿no? Pues unos 2 o 3 años para determinar que, pues, ¿qué crees? ¿Que te acuerdas del presidente municipal anterior? Tenía razón, no le dieron de menos. Entonces, ahora 2 presidentes municipales después va a venir a cobrar esas cantidades y las va a utilizar para, ¿sí? Entonces, tendría un poco esas desventajas, ¿no? Pero sí, efectivamente por ahí es por donde puede venir la manipulación. Se supone que, bueno, pues para eso hay ciertos mecanismos de control, ¿no? Que sería la Auditoría Superior de la Federación, para ver si realmente es la recaudación, si cuadra con lo que a lo mejor le reportaron a organismos internacionales y encontrar ahí las diferencias. Así como que sería una labor, digamos que de contabilidad forense para poder rastrear si hay o no manipulación y qué tan grande es la manipulación que ha habido para pagarles más o pagarles menos. Lo que habría que también distinguir es que hablamos de la ley de coordinación fiscal que establece mecanismos, digamos que para la entrada directa de dinero al municipio, pero adicionalmente a eso también tenemos los programas federales, ¿sí? Que entonces, mira, voy a crear un programa federal para apoyar las artes o para apoyar la creación de centros comunitarios de cultura. Entonces, la federación en el presupuesto de egresos dice, mi dinero de federación lo voy a utilizar de esta forma. Y va a haber ciertos municipios que van a poder acceder a esa bolsa de dinero. Pero esa bolsa de dinero no es la del Fondo de Coordinación Fiscal, son programas especiales con ciertas reglas de operación que como sabemos quien hace la regla, pues así que va favoreciendo un proyecto, una política, pero también prácticamente a un municipio determinado, ¿no? Porque yo digo, ¿sabes qué? Este es el programa para la creación de centros culturales en municipios que están en las playas y que no tienen, ¿no? Bueno, ¿cuántos municipios hay? Pues son 5, pues qué casualidad, ¿no? Entonces va dirigido a esos 5 municipios, ¿no? Y resulta que uno de ellos,
es muy chiquito y pues no le alcanza porque dentro de las condiciones es poner un terreno urbanizado y tener tantos habitantes, ¿no? Ya descarté a uno. Sí, pero ese es diferente. Esa es una participación diferente para programas específicos, pero son de bolsas de dinero de la federación. Esa es la diferencia principal. Ajá. Entonces, por eso a lo mejor se ve más dinero por un lado que por otro, pero es por ahí. ¿Vale? Muchas gracias. Bueno, quiero tocar ahora el tema del impuesto predial, porque es como que, uno, es el más importante y el que a lo mejor luego lo vemos así como que, bueno, no sé de dónde salen los números, pero pues dicen que deben 10 y yo le creo a la tesorería, ¿no? Y a lo mejor los de tesorería también dicen, pues aquí dice 10 y yo digo que así debe ser. Pero bueno, vamos a tratar de desenmarañar esto para ver que es bien sencillo. Y dejamos de lado los otros que son un poquito más sencillos, que ya serían temas, digamos que mucho de impuestos por las operaciones de compraventa, que es el impuesto de adquisiciones o de traslado de dominio, dependiendo cómo los nombren, o el pago de derechos o impuestos por fusión, etcétera. El más interesante, creo yo, es el predial. El concepto de impuesto predial es una imposición directa que grava a la propiedad inmobiliaria y comprende al suelo y las construcciones. La base y monto se determinan por las propias autoridades hacendarias. Entonces, directa porque está gravando, no por ejemplo la ganancia, porque ahí tengo que ver cuánto ingresó más cuánto gastó y entonces tengo que hacer una diferencia para ver cuál es la base gravable. Aquí es directo. Tengo un inmueble, tengo que pagar el impuesto predial. ¿Qué es lo que va a gravar? La propiedad inmobiliaria, es decir, a quien es propietario, y incluye tanto el suelo como las construcciones, como vamos a ver ahorita. La base y monto se determinan directamente por las autoridades hacendarias, es decir, no es como el impuesto sobre la renta, que tengo que hacer yo mi propio cálculo y presentar mi declaración ante la Secretaría de Hacienda, ¿no? Sino que aquí directamente la autoridad hacendaria te emite tu recibo, ¿no? Entonces recibo mi recibo de predial y dice, pues, ¿cuánto debo, no? Ya si quiero hacer algún ajuste, bueno, eso ya es otro boleto, pero en principio la autoridad hacendaria reparte ese volante de cobro, ya dice cuánto es lo que yo debo, ¿vale? Vamos al que sigue. Ok, elementos esenciales para este impuesto. Sujeto, los propietarios o poseedores, núcleos de población ejidal o fideicomitentes, prácticamente quien es propietario, bajo cualquier figura, ¿sí? Y puede extenderse esto del poseedor, bueno, puede ser que se le extienda, ¿no? Y ahí podríamos entrar a lo mejor al detalle de, bueno, sí o no lo tengo yo que pagar. Sí se lo cobro yo al poseedor, pero en realidad el obligado es el titular. Aquí, ¿por qué hago estas distinciones? Por la cantidad tan grande de irregularidad en la tenencia de la tierra. ¿Sí? Personas que le compraron a otra, pero que no escrituraron y por lo tanto ni en catastro ni en el registro público aparecen como propietarios, pero son poseedores, ¿no? Y muchos de estos poseedores pues van y pagan su impuesto sobre su impuesto predial, ¿no? Y después ahí entramos a situaciones absurdas de los ayuntamientos que aunque van a la gente a pagar, oiga, pero es que no está su nombre, ¿no? Y entonces, oiga, pues usted cóbrele, ¿no? Ya después vemos quién es el propietario, ¿no? O peor, ¿no? Municipios que ponen muy creativos y dice, a ver, usted págueme aquí, yo le pongo a su nombre el predio, ¿no? Pues sí, para efectos de catastro, ¿no? Pero no tiene efectos civiles. Pero bueno, sujeto, el propietario. Solidarios, el copropietario, los coposeedores o los fideicomisarios. Es decir, cuando estamos ahí en esa figura del fideicomiso, en donde hay un fideicomitente, un fiduciario y un fideicomisario, pues entre el fideicomitente, que es el que pone el inmueble, y el fideicomisario, que es el que lo utiliza, pues entre los dos tienen que ponerse de acuerdo, pero entre los dos tienen que pagar solidariamente. Objeto, la propiedad o posesión de predios urbanos, rústicos o rurales, así como las construcciones adheridas, que es lo que vamos a ver. Forma de cálculos, tasas, cuotas y tarifas. Me parecen una tabla, me dicen, a ver, usted ubique su valor catastral y de ese valor catastral, si usted está en este rango, va a pagar una tarifa X. Y sobre la diferencia entre su valor catastral y el límite inferior, usted va a pagar ahí una tasa, por ejemplo, ¿no? Así es como más o menos pueden establecer prácticamente cualquier fórmula, pueden decir, ¿sabes qué? Un porcentaje directo sobre el valor catastral, ¿no? Cualquiera de los mecanismos puede funcionar, pero dependerá de quién, de la legislatura del estado, ¿no? Lo que sí no puede variar es quién lo va a cobrar, que es el municipio, y qué otra cosa, que lo va a administrar libremente, ¿no?
Épocas de pago, pues puede haber mensuales, bimestrales o anuales, según como lo determine la legislatura del Estado. Y lugar de pago, pues va a ser en las tesorerías municipales y las oficinas recaudadoras que en su caso establezca. ¿Sale? Vamos al que sigue. Ahora, entramos aquí al punto clave de este tema, que es el valor catastral, porque pues, nosotros agarramos, salvo los que trabajan en tesorería, que a lo mejor sí se la saben, pero los que nunca trabajamos en la tesorería municipal, pues de pronto veíamos así como que las boletas de pago, y pues nosotros vemos un valor y nosotros creemos que ese así es, no sabemos de dónde sale, pero aquí dice 1,000,000 y entonces sobre ese millón ya aplicamos nuestra fórmula, ¿no? Eso, pues sí, los abogados todavía podemos hacer esos cálculos, ¿no? Pero, ¿qué es eso del valor catastral? Es el valor que fija la autoridad catastral respecto de un predio y sus construcciones, tomando como base las características físicas, legales y cualitativas de los mismos. Y dicho valor se calcula a través de tablas de valores unitarios del suelo y construcciones que los municipios proponen a las legislaturas del Estado. Ok, pues entonces ya nomás vemos el número y nos espantamos, y luego vemos la definición y más nos espantamos, pero van a ver que no es tan complicado. Vamos al que sigue. Aquí entramos en el tema de determinar el valor de un inmueble. ¿Ah? Ese es el concepto más amplio, una evaluación inmobiliaria. Vamos a determinar el valor de un inmueble y hay el valor comercial, pues tenemos avalúos comerciales y avalúos catastrales. Entonces, pero el concepto es valuación inmobiliaria. Entonces vamos a ver cómo funciona rápidamente esto de la evaluación inmobiliaria. Vamos al que sigue. Como evaluadores, tenemos tres formas o tres métodos para calcular el valor de un inmueble. De acuerdo a las circunstancias, si podemos sacar los tres valores como evaluadores comerciales, los sacamos. Y de los tres, pues ya lo analizamos y ya sea que tomemos un promedio o tomemos, lo consideremos más representativo uno que otro, pues decidimos, ¿sabes qué? El valor real de este inmueble para efectos comerciales es X. Pero hay tres técnicas. Un análisis de mercado, el análisis del valor de reposición del bien o un cálculo a partir de los productos potenciales o reales del inmueble, es decir, sobre las rentas que genera o que pudiera generar el inmueble. Esas son las tres técnicas de evaluación que utilizamos. Entonces, vamos a ver. Vamos al que sigue. Valor de mercado. Bueno, si yo quiero saber cuánto cuesta una casa, ¿cómo le hago? Ah, pues entonces busco casas que se parezcan y que las estén ofreciendo en venta y con eso me doy yo una idea, ¿no? Concepto súper básico para determinar el valor de un inmueble. Entonces, comparo el valor del bien inmueble objeto de evaluación con casas similares. Tengo que buscarlas que sean cercanas, pues de preferencia en la misma colonia, porque, bueno, así que están en la misma zona. Normalmente las colonias tienden a ser homogéneas, pero aún así, pues si es una mansión en una colonia popular, que bien sabe Dios por qué la construyeron así, bueno, pues tendré que buscar una casa que sea más o menos parecida, ¿no? Y entonces a partir del valor que veo que tienen las casas, pues entonces yo le asigno un valor. Vamos a la siguiente tabla, a la siguiente lámina. Entonces, vamos a pensar que esta casita amarilla es la que yo voy a evaluar. Y entonces me voy yo por ahí por la colonia y me encuentro estas tres casas que tienen un letrero de venta, ¿sale? Y entonces, pues en cada uno, oiga, ¿ya cómo da la casita esa de blanco con anaranjado? Ah, pues mire, la estoy dando en 1,000,000 de pesos. Ah, ok, muy bien, ¿no? Entonces tomo nota de que está en 1,000,000 de pesos. Oiga, y la casita esta blanca con rojo, ¿cómo? No, pues esta la estoy dando en 1,800, ¿no? Está más bonita, ¿no? Oiga, y la casuchita esta que está así mona, pero ya más maltratada, pues esta se da en 900,000 pesos. Bueno, entonces yo, como evaluadores, tomamos las características de mi casita sujeta a evaluación. Ya encontré tres, normalmente nos dicen que busquemos mínimo unas cuatro, ¿no? Entre 4 o 5 es lo mínimo que buscamos. En este caso vamos a trabajar con tres. Como no son iguales las casas, son parecidas, ¿no? Por lo menos pues, son de una sola planta, les digo que están en la misma colonia, pero pues hay unas a las que les han dado más mantenimiento o las han puesto más bonitas y a otras están más sencillas, ¿no? Entonces, lo que utilizamos como técnica se llama la homologación. Entonces, digamos que la primera casita, pues yo creo que sí se parece, digamos que bastante, ¿no? Entre la amarilla y la naranjada, si acaso por las rejitas que por ahí le pusieron, ¿no? Entonces, pues digamos que el precio lo considero muy equivalente, ¿no? Pero la segunda casa, pues esa sí está como que más lujosa, ¿no? Está en la misma colonia, más o menos el mismo estilo, pero
Yo creo que está un poquito más lujosa. Entonces, aplicamos unas fórmulas de homologación y decimos, ¿sabes qué? A ese 1,800,000 hay que homologarlo hacia abajo. Entonces, ¿sabes qué? Baja a 1,400,000 para hacer mi comparación, para que sean comparables. Y la casita que está más amolada, que tiene los acabados más sencillos, esa la homologamos hacia arriba. Entonces, de los 900 a 1,100,000, ¿no? Entonces, la primera 1,000,000, 1,400,000, 1,200,000, sacamos un promedio y ese promedio lo dividimos entre el número de metros. Ya sabemos en cuánto está más o menos el metro cuadrado y se lo aplico a mi casita que estaba yo evaluando y digo, ¿sabes qué? Esta casa tiene un valor de 1,100,000 de acuerdo al mercado que yo estoy observando. Y básicamente así saqué yo el valor de la casa por valor de mercado. Pero este valor de mercado no lo puede utilizar el ayuntamiento para hacer el cobro del impuesto predial. ¿Por qué? A ver, alguien que me diga, ¿por qué no puedo utilizar el valor de mercado para el cobro del impuesto predial? Una persona muy lista que me diga por qué no se puede. A ver, Bianca, ¿por qué no? Porque el costo del mercado es en valor siempre y cuando vendas tu casa, ¿verdad? Si no la vendes. Exactamente, porque eso es para cuando estamos en un proceso de compra y venta. ¿Y el impuesto predial qué es lo que grava? No es un impuesto a la compraventa, ese es otro impuesto. Es el ser propietario de un inmueble, ¿sí? Entonces no es la operación de compra y venta, esa es otra cosa. Este es nada más por ser propietario, por eso no puedo utilizar el valor de mercado, ¿sale? Entonces vamos a la siguiente técnica de evaluación. Me voy a saltar a la 3 y luego regresamos a la 2. Vamos a la siguiente tabla. Ok, creo que me faltó ahí una. Regresamos entonces. Regresamos. Ah, aquí está, sí, era esta, perdón. Vamos a la técnica número 3, que era por los productos que produce la casa, ¿no? Pues ok, quiero saber cuánto cuesta la casa amarilla. Y entonces me voy otra vez a hacer mi recorrido y en la colonia encuentro en renta 3 casas. Entonces, a estas 3 ahora no las están vendiendo, las están rentando. Y entonces digo, oigan, ¿cuánto está dando usted ahí la naranjada? Ah, pues fíjese que esta la doy en 5,000 pesos al mes. Oiga, y esta rojita con gris que está bonita, ah, pues esa cuesta 8. Oiga, y la amarillita y la sencillita, ah, pues esas están en 3,500, ¿no? Ok. Se aplican nuevamente las técnicas de homologación que les digo para poder tratar de hacer equivalente, bajándole un poquito de la casa que está mejor y subiéndole un poquito de la que está peor. Y entonces yo puedo sacar un valor a través de calcular el ingreso por un año de esa casa, le deduzco lo que serían los gastos necesarios para tener esa casa, y entonces obtengo un producto anual para esa casa, le aplico una fórmula financiera, para decir, bueno, y si esto lo quisiera yo producir o cambiar a un valor del bien, y me da con eso una cantidad de dinero, ¿no? Y esa es la segunda forma. En teoría los valores deberían acercarse, pero las consideraciones de cada colonia, pues hacen o de cada región, hace que algunos valores sirvan y algunos no. Por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México, fíjense que realmente, aunque vean las rentas caras, las rentas no reflejan el valor de lo que cuestan las casas. Las casas cuestan más de lo que realmente producen en renta. Y ahí te das cuenta que la renta de casas es mala inversión, ¿vale? Pero bueno, en otras zonas sí corresponde, ¿no? O habrá bienes que de pronto, oiga, esta casa está horrible, sí, pero se rentan altísimo porque fíjese que por aquí pasa el Papa cada 2 meses, ¿no? Ah, bueno, pues entonces, por consideraciones así, puede ser que sean bienes que aunque no lo parezcan, pero en la alta productividad que tienen, o a lo mejor están pegadas a la playa, porque allá hay unos festivales de música padrísimos, o porque allá viven puros artistas, las rentas están carísimas, ¿no? Pues ahí está el centro ahí el centro histórico de Puerto Vallarta, ¿no? Que pues, luego las rentas hasta en dólares las quieren dar, ¿no? Y no valen, por así decirlo, dices, oye, ¿y cuánto vale la casa? No, pues ese es otro precio, ¿no? Pero las rentas son muy altas, entonces posiblemente esas zonas, un valuador las determina por el valor de renta. Pero bueno, dijimos que había 3 fórmulas y me salté la 2, que es por el costo de reposición. Entonces, digamos que estoy analizando mi famosa casita amarilla. ¿Cómo puedo sacar el cuánto cuesta la casa? Ah, pues digo, ¿cuánto me costaría volver a construir la casita amarilla? ¿Cuánto me costaría reponerla?
Y para eso digo, bueno, pues entonces, ¿cuánto cuestan los materiales y la mano de obra para construir la casa así como está? Pero bueno, como ya está un poquito desgastada, pues entonces le deduzco la cantidad de desgaste que tiene. Y básicamente así le puedo asignar otro valor. ¿Cuánto me cuesta construir la casa así en esa forma? Y construirla menos, insisto, el desgaste que ya tenga, ¿no? Esta se ve más o menos nueva, así que pues, a lo mejor le deduzco nada más un 5% del valor de construcción porque está prácticamente nueva, ¿no? O menos, a lo mejor hasta un 3%. Ok, entonces para poder, ¿cómo hago para calcular ese valor de reposición? ¿Cuánto cuesta construir una casa igual? Un especialista en costos nos puede medir, por ejemplo, metro por metro de muro, de qué calidad es el muro, cómo está construido, con tabiques grandes, chiquitos, rojos, de lujo, qué ventanas tiene, qué tipo de cristales, si son de 3 milímetros, si son de 6, si son de 8, si son ventanas antirruido, de qué calidad es la puerta, cuánto cuestan esas puertas, el tipo de cimentación que están utilizando y hacer todo un análisis de costos, ¿sale? Y así me podría dar, ¿sabes qué? Pues esta casa con todo desde el caminito ese gris que ves aquí, que son unas planchitas de concreto, hasta el contenedor de agua que tiene, el tinaco que tiene arriba, cuesta tanto, ¿no? Con un detalle así, metro por metro, grosor por grosor, pintura por pintura. Y adentro se puso a revisar el piso, los muebles de baño, qué tipos de muebles, de qué calidad son, cuánto cuestan en el mercado, etcétera, etcétera. Esa es una forma. Sin embargo, esa forma es un poco impráctica. Si me están pidiendo valorar una casita, pues imagínense el trabajo de sacar esa contabilidad de costos para una casa. Habrá proyectos que sí lo ameritan, mansiones de lujo a lo mejor, con diseño de arquitecto, pero en casas así se vuelve impráctico. Entonces, para eso, lo que los evaluadores utilizamos, vamos a la siguiente, son manuales de costos unitarios. Hay ciertas instituciones de ingenieros que año con año hacen una serie de tablas por tipos de casa, de interés social, interés medio, entre tal y tal tamaño, edificios, escuelas, hoteles, casas residenciales. Entonces, digamos que por ese tipo de construcciones, analizan todos los costos que lleva y sacan un promedio del valor de construcción de ese tipo de inmuebles. Entonces, como evaluadores, nos vamos a 1, 2 o 3 manuales de costos unitarios y decimos, a ver, en el manual BIMSA, que es uno de los manuales, esta casita, pues yo creo que cuadra en interés social. Interés social de aproximadamente, le calculo unos 80 metros, ¿no? Ah, mira, las casitas de interés social entre 60 y 85 metros, el metro de construcción está en tantos miles de pesos por metro cuadrado, ¿no? ¿Ok? Voy al Varela, que es otro de los manuales, y más o menos igual cuadro cuál es el tipo de casita que estoy analizando, y ellos lo calcularon en una cantidad un poquito más grande, ¿no? Puede haber otros manuales, algunas otras asociaciones de ingenieros que sacan sus manuales y los publican. Y entonces yo me baso en uno, dos o tres. Otra vez utilizo la técnica, sacar un promedio y digo, ¿sabes qué? El valor de la casita por reposición pues es de tal cantidad, ¿no? Le deduzco su desgaste que ya tiene, pero me falta un componente, porque ya sé cuánto cuesta construir la casa, pero ¿qué otra cosa me faltaría? Otra persona muy inteligente que me diga, ya sé, para poder determinar el valor, si ya sé cuánto cuesta en la casa conforme al manual de costos unitarios, ¿qué más me falta para sacar el valor? Para tener una casa necesito la construcción y qué más. El suelo, me falta el terreno. Entonces necesito también sacar por separado el valor del terreno. Entonces ya al final hago mi suma y digo, pues el valor del terreno es tanto y el valor de la construcción es tanto. Por lo tanto, por costo de reposición, le asigno un valor X. Entonces, a la casita amarilla saqué yo 3 valores, uno por el precio de renta, otro por el precio de mercado y otro por el costo de reposición. Y les digo, ya dependiendo de las condiciones, pues el evaluador justifica por qué debe ser uno, o debe ser otro, o debe ser un promedio de los 3 valores, ¿no? Y eso es lo que nos lleva entonces, ahora sí, a la siguiente, que es cómo sacar nuestro valor catastral.
que se acuerdan que nos decía, bueno, la legislatura del estado va a sacar nuestras tablas de costos unitarios de suelo, porque para sacar yo el valor del suelo, en el ejercicio que estaba yo haciendo hace ratito, pues tengo dos técnicas. Una técnica es buscar terrenos en la zona que todavía estén vendiendo, que todavía está el solar. Oiga, ya cómo está este terreno, o sea, tanto. Ok, saco cuánto es por metro cuadrado, ¿no? Si encuentro dos o tres terrenos en la misma zona que estén todavía vendiéndose, puedo sacar más o menos el valor del terreno y decir, bueno, esto cuesta tanto. Otra forma es por una proyección mediante el proyecto, decir, pues mira, aquí estamos construyendo edificios, entonces un terreno de 10,000 metros lo estamos desarrollando, se generan tales departamentos con tales costos, entonces la ganancia eh, del constructor, por lo tanto, lo que se le asigna al valor del terreno para poder vender ese edificio en 20 millones menos la construcción, la ganancia del constructor, pues del terreno queda un 20% de ese proyecto, ¿no? Y para eso pues, me tengo que ver cuántos metros cuadrados se pueden construir según el uso de suelo, etcétera, ¿no? Esa es otra fórmula para poder sacar el valor de un terreno. Pero como para hacer esto a nivel de todo un municipio, todo un estado, toda una serie de zonas urbanas sería impracticable, igual que cuando vimos que sacar metro por metro de construcción para sacar el costo de construcción de la casa era impracticable, entonces me baso en tablas generales que ya me sacan un promedio. Igual la legislatura saca una tabla de costo unitario del suelo. Aquí el suelo de esta zona, de esta colonia, pues lo vamos a asignar en X cantidad. Todos los terrenos van a ser tanto por metro por zona. Toda esta zona va a ser de tanto. Y la construcción, como yo les decía, yo me voy mi manual de costos unitarios en el ejercicio de evaluación, pues digo, ¿esta casita de qué tipo es? Pues es casita de interés social, ¿no? Y si es una residencia lujosa, entonces me voy a la sección de residencias lujosas. Por eso es que también la legislatura nos va a sacar, a ver, perdón, aquí está Isha. Sí, bueno, yo tengo una duda. Cada que Sí, hacen ese cambio de el valor catastral, eh, por decir, si fue por una contribución de mejora de las que hablábamos hace rato, ¿dónde se publica o cómo le hacen saber a los habitantes que hay un incremento en el aumento del predio? ok. Vamos otra vez al proceso de cómo íbamos a calcular este impuesto o desde dónde se generaba. El municipio, acuérdate que tiene la facultad de mandar su propuesta a la legislatura del estado de incrementos y de ajustes. Y el estado hace la aprobación del mismo y ya se publica. El estado lo que nos va a sacar, la legislatura lo que nos va a sacar es ajustes al costo unitario, tanto del suelo como de la construcción. Entonces va a decir, pues mira, las regiones A1, que antes estaban a 1,000 pesos por metro cuadrado, ahora van a ser 1,010 pesos el metro cuadrado, ¿no? Tratando de reflejar principalmente el proceso inflacionario, pero también puede recuperar, por ejemplo, sabes que esta zona, hasta hace 2 años eran terrenos baldíos, y ahorita ya hay una serie de infraestructuras y entonces ya el valor es muy superior. El municipio se lo propuso a la legislatura del estado, que a lo mejor de un valor unitario de 100 pesos el metro, toda esa zona con todos los incrementos que ha tenido ya se considere con un costo unitario de 1,000 pesos el metro cuadrado. Ok, entonces la legislatura ya lo aprobó y ya lo publicó en su gaceta oficial, todas estas tablas de costos unitarios, tanto de construcción como de suelo. Y dijimos, el impuesto predial es determinado directamente por la autoridad municipal y entonces te entrega tu recibo. Entonces es cuando la gente se da cuenta, ¿no? La gente tiene una noción más o menos de que cada año aumenta el predio, ¿no? Pero cuando el brinco es muy grande, dice, a ver, ¿cómo que fue muy grande? ¿Por qué fue tan grande? ¿No? Y es cuando se empiezan a quejar. Puede ser por varias razones. Uno, porque los costos unitarios que aprobó la legislatura tuvieron un incremento muy fuerte. ¿Sabes qué? Pues así que no nomás fue la inflación, sino fue la inflación más un piquito más. Como es una decisión, digamos que de tipo político, va considerando un poco de pues, hasta dónde la gente aguanta y hasta dónde necesitamos nosotros dinero, ¿no? Yo quisiera duplicárselos, pero si duplico eso, pues mañana se incendian las presidencias municipales, ¿no? Pues bueno, vamos a subirle tal cantidad de porcentaje, ¿no?
Insisto, esa es decisión de la legislatura del estado. Y después el municipio, pues lo que tiene son sus cuentas catastrales y descarga prácticamente la actualización que les autorizaron a todas esas bases que ya tienen, ¿no? Y entonces, en la boleta del año, del siguiente año, pues ya sale con un valor por suelo de X, que aumentó de respecto del año pasado, y un valor de la construcción también. Se supone, en un mundo, digamos que ideal, que cuando uno tiene su predio, así sin nada, pues nada más paga el costo unitario de suelo. Y cuando uno construye, pues uno pide un permiso municipal de construcción, que ya veremos la próxima sesión, y le avisa al municipio, sabes que ya terminé mi proyecto y construí tantos metros. Y a partir de eso, el municipio actualiza su padrón catastral y dice, ah, pues este predio ya no es solar, sino que ya tiene una construcción de tantos metros cuadrados, ¿no? Y entonces ya le aplica una tabla de costos unitarios de construcción, porque además, como se supone que yo le pedí permiso para la construcción, ya sabe qué tipo de construcción hice, si fue de interés social, o fue una mansión, o fue una residencia, o fue un edificio, qué tipo de construcción fue. Y entonces, en teoría, pues ahí mismo le aplicaría su actualización en los costos unitarios de construcción a ese predio en particular, y la boleta del siguiente año ya saldría con un cierto valor catastral y pues con un cierto impuesto predial. Como no vivimos en el mundo ideal y hay mucha construcción irregular y hay municipios que tienen más control o menos control sobre lo que se construye dentro de las colonias que lo integran, es posible que haya muchos predios que todavía aparecen como solares, es decir, que no tienen construcción y nada más han estado pagando el costo unitario del suelo, pero no el costo de la construcción. Y quedamos que el impuesto predial grababa las dos cosas, tanto el suelo como la construcción. Y entonces de pronto puede haber varias formas por las cuales hay una actualización. Una puede ser, por ahí se contratan servicios satelitales que analizan toda la zona y después según van viendo ahí si cuadra o no cuadra, y sabes que aquí hay tantos metros de construcción, ¿no? A través de los satélites, ya vi, y entonces haces un cotejo entre, pues yo tenía registrado aquí solar y aquí hay tantos metros de construcción, ¿no? Entonces, ¿sabes qué? Pues a la siguiente te viene una actualización porque ya te estoy incluyendo tus metros de construcción, que de pronto tenían sus fallas porque un toldo lo consideraban una construcción, ¿no? Y entonces, no, espérame, no es un techo, nada más es el puro plástico, ¿no? Este, pero bueno, esa es una de las formas, ¿no? Servicios satelitales para hacer una actualización del padrón catastral. Otra puede ser que cuando vas a hacer algún tipo de operación te pidan una inspección catastral y entonces mandas a alguien del área correspondiente a hacer una inspección y dice, bueno, a ver aquí qué construcciones hay, porque a mí me habían dicho que era una casa de interés social de tantos metros, ¿no? Puede ir a hacer una inspección, hacer una medición y decir, ¿sabes qué? Pues sí siguen siendo tantos metros de tal tipo de construcción. O no, sabes que aquí esto ya pertenece a otro tipo de construcción, o ya hay más metros, entonces actualizo aquí mi padrón catastral y esta casa ya tiene tantos metros de tal tipo de construcción, ¿no? O hacia abajo, ¿no? Pues aquí me habían dicho que había una casa, ya había puros muros derruidos, ¿no? Entonces, ¿sabes qué? Pues aquí ya le bajamos, ¿no? Esa es otra forma. O directamente, por lo que sabemos que son las facultades de inspección y vigilancia que tiene cualquier autoridad fiscalizadora, ¿no? Puedo mandar ahí a un inspector a hacer visitas de inspección y vigilancia y en este caso, pues a revisar si realmente lo que estoy declarando corresponde, o lo que está dentro del padrón catastral corresponde a lo que tengo en la realidad, ¿no? Y bueno, pues digamos que siempre es una lucha constante del municipio de mantener vigentes y actualizados sus padrones catastrales, es decir, qué predios hay y qué hay construido en esos predios, y mantener, digamos que un valor actualizado de la construcción para que sea justo el cobro, proporcional ahí el cobro, ¿no? Pero básicamente es así como funciona el valor catastral y a partir de ahí, pues así que ya podemos calcular simplemente con una operación aritmética lo que es el impuesto predial. O sea que como ven, realmente no es la gran ciencia, lo que pasa es que no estamos como que muy acostumbrados a saber de dónde sale el número, y pues a mí también no sabía yo cómo salía hasta que aprendí evaluación inmobiliaria y dije, ah, ok, así es como sale, ¿no? Les digo, simplemente uno ve la tabla, clasifica, ¿no? Dice, a ver, tipos de construcción, estás en esta categoría. ¿Cuántos metros cuadrados son? Pues así con un metro o con un láser o con lo que tengan para medir, ¿sabes qué? Son tantos metros, y apuntas, ¿no? Y multiplicas, pues tanto el metro de casa de interés social está a tanto. Aquí calculé tantos metros, esto por esto, me da esta cantidad, sale. Entonces, ahí está el valor de la construcción.
Y el suelo, pues veo mi tabla, y digo, esta está en la región número B53, y la B53 está a 500 pesos el metro cuadrado. ¿Y cuánto tiene el terreno? 100 metros. Pues entonces, 1 por 1, esto por esto, lo multiplico, ya me da esta cantidad. Valor del suelo, valor de la construcción, sumados, ese es el valor catastral. Le aplico mi fórmula que me indica mi código financiero o mi ley de ingresos, y ya tengo cuánto es lo que tiene que pagar la persona por impuesto predial, ¿no? Entonces, les digo, no es tan complicado ya cuando uno le entiende, ¿no? No sé si hasta aquí hay alguna pregunta. Pues creo que no. Bueno, como les decía yo, este es, digamos que el impuesto más importante, el más complicado a veces para entenderle, porque ya lo desentrañamos y vemos que no es nada complicado, nada más es una cosa de ver las tablas que se utilizan, para ver, pues así que si los impuestos están bien calculados o mal calculados. ¿Y por qué hay pleito? Porque los metros no correspondían, porque ya ando considerando construcción, porque luego entramos a los mundos de la gente construyendo, ¿no? Y de pronto tengo un muro aquí, tengo otro muro acá y un techito de lámina. Y así como que, bueno, ¿y eso es un cuarto o no es un cuarto? Porque pues si lo considero así, si yo le pusiera un muro acá, pues sí sería un cuarto, pero no, si no tiene el muro, ¿es un cuarto o es una palapa? Entonces, y la palapa, ¿se cuenta o no cuenta como metros de construcción? A ver, Bianca. A ver, creo que no tienes prendido el micrófono porque no te escucho. Perdón, se me olvida reactivar el micrófono. En el Así caso es. en el caso de Vallarta, la tasa de los terrenos es más cara que la tasa de las casas construidas. Es decir, del valor catastral pagas más porcentaje de predial por un terreno que por una casa. La lógica es que los terrenos, pues es como un lujo porque ahí no vives. Y si son construcciones, se supone que es tu casa. Eso podría considerarse inconstitucional, el hecho de que un terreno te cobre más impuesto predial o más, por ejemplo, de la casa del valor catastral, que sea decir, un 2% y del terreno un 3%. Sí, recuerdo que ahí la lógica era por los costos que tenía mantener limpios esos terrenos, ¿no? O sea, como que el terreno sin construcción generaba otro tipo de problemas al municipio, ¿no? Por eso es como que había la intención de hacer cobros extras. Yo creo que sí, no hay lógica en que se cobre más por un predio que por un predio con construcciones, porque se supone que los costos son, les decía yo, tabla de costos unitarios del suelo. Todo el suelo de esa zona debería costar una cantidad, es lo que diga la tabla, ¿sí? Y más la construcción. Entonces, si tengo las dos cosas, pues debería yo pagar más que si nada más tengo una. Pero si establece por ahí un cobro adicional al predio que no tiene construcciones, yo creo que ahí sí habría vicios de inconstitucionalidad, ¿no? Porque, insisto, ¿qué es lo que está grabando? El predio, sí, bueno, o sea, el suelo y las construcciones. Y tiene que haber principios de proporcionalidad, ¿no? Sobre todo por las tablas de costos unitarios, ¿no? Que aplican a una zona determinada o a un tipo de construcción. Sí, porque del costo al terreno, aunque cuesta, su valor catastral es más bajo porque no tiene construcción, pero luego le ponen porcentajes para cobrar más altos que a los de Y eso construcción. habría que ver otra vez, como me preguntabas, ¿dónde está la trampa? ¿No? ¿Dónde están haciendo la trampa, no? Sí. A ver, tenemos a Isha que nos quiere hacer una pregunta. Bueno, y por decir, en el caso de que eso es de la propiedad, no sé, civil, ¿no? Que lo compraron por un contrato. Pero ¿qué pasa en el caso de los bienes de la población ejidal? O sea, eso no Ajá. es de cada uno. Supuestamente sí, está parcelado, pero no es un lujo en sí. Bueno, a ver, dijimos que sí, bueno, más bien, primera premisa, sí se cobra impuesto predial sobre los inmuebles del ejido, ¿no? O sea, el ejido no está exento de impuesto predial, esa es la primera premisa, ok.
Ahora, si en el impuesto, como dices, no está individualizada la propiedad, si hay una propiedad, sí, ¿a favor de quién? Del ejido. Entonces el ejido sería el responsable de cubrir todo el impuesto predial de los terrenos del ejido, ¿no? Entonces, en teoría, debería, porque se supone que el ejido es como una construcción colectiva y todos somos amigos y como amigos y casi socios porque nos dedicamos a producir, tendrían que hacer ese pago en conjunto del valor de la construcción, de las construcciones de todo el núcleo de población para pagar su impuesto predial en una sola exhibición, con una sola cuenta predial, ¿no? Que podría tener así muchas hojas porque vienen ahí todas las construcciones que están en la zona, ¿no? En teoría. Ahora, en los municipios existe, digamos que algunas cosas prácticas y malas prácticas en relación con los padrones catastrales. Por ejemplo, hay terrenos, vamos a pensar terrenos no ejidales, que se fraccionan irregularmente, no se piden los permisos ni nada, sino que simplemente, chin, apareció ahí la colonia, ¿no? Ok, ya apareció la colonia. Civilmente y catastralmente en el padrón estaba como un solo inmueble. Y así tendría que continuar. Sabemos que civilmente hasta que no venga una resolución judicial que subdivida o un proceso administrativo que subdivida, pues eso en el registro público sigue apareciendo como un solo folio y en el catastro debería seguir apareciendo como un solo predio. Pero, por una cuestión práctica, si yo a esa colonia le doy una especie de existencia administrativa catastral y subdivido las cuentas, tengo mayor probabilidad de cobrar, aunque sea un porcentaje de esas cuentas individuales, que tratar de esperarme a ver si la colonia se pone de acuerdo para venir a pagarme una sola cuenta de carácter predial, ¿no? Por eso es que muchas veces en esta práctica o mala práctica de crear cuentas catastrales sobre colonias que no han tenido el adecuado proceso de fraccionamiento, pero se entiende por qué. Y en el caso del ejido, yo creo que puede ser que pase lo mismo. Tendríamos que ir viendo qué práctica han desarrollado cada municipio en donde hay este tipo de situaciones, ¿no? Núcleos ejidales. Si les cobran, a lo mejor hay ejidos muy bien administrados que pagan directamente su cuota anual con una sola cuenta catastral de todo el año, ¿no? Yo creo que serían los menos. Y habrá otros, uno, o en donde el municipio de plano ya ni se mete a intentar cobrar, o dos, en donde lo hace con esta práctica de que aunque son predios de un núcleo ejidal, es una propiedad ejidal, creo cuentas individuales para que me vayan pagando, digamos que de forma individual cada uno de los propietarios, o en este caso, poseedores. Por eso es que la tabla decía propietario o poseedor, porque el propietario, ¿quién es? Elegido. Pero el poseedor ya es una sola persona física, ¿no? Y esa persona física me puede llegar a pagar ese impuesto de esa cuenta predial individualizada que yo generé. Por eso decía, pues en el mundo ideal corresponde la propiedad civil con la propiedad o ejidal con la base de datos catastral, ¿no? Pero pues en la realidad, así como hay irregularidades en la tenencia de la tierra, también hay desfases entre en los padrones catastrales, ¿no? Y le insisto, pues hay cuestiones muy prácticas de por medio, ¿no? De no cobrar nada a una colonia irregular que es de un predio y a ver cuántas décadas tarda eso en regularizarse, a medio ir cobrando individualmente, cuando además la existencia de pagos de impuesto predial no presupone ni por asomo la propiedad civil. Y eso hay jurisprudencia que te lo dice. Entonces el municipio no pierde, pues, no pierde ni gana nada el particular por tener ya individualizada su cuenta predial, ¿no? Y tenerla a su nombre. Por eso, como el municipio no pierde y el otro no se da cuenta que tampoco gana mucho, pero sí gana el municipio en el cobro, en el cobro anual del impuesto, ¿no? Entonces, por eso es que se dan este tipo de prácticas. ¿Vale? ¿Qué más? ¿Alguna otra duda? Bueno, si surge alguna otra duda, pues lo vemos con todo gusto la próxima clase. Creo que con esto ya tenemos más o menos la idea general de dónde sale el dinero del municipio, más o menos a grandes rasgos cómo es que lo ejerce. Y la próxima clase, esta parte final, nos da la pauta de lo que va a ser el tema de la próxima clase, que va a ser los aspectos inmobiliarios del municipio. ¿Sale? Y pues si no hay más dudas, yo les doy las gracias a todos por estar el día de hoy y nos vemos el próximo jueves. Gracias.
Gracias. Nos vemos.